Sí, como vos decís, formo parte como militante de una agrupación de radicales, que bueno que afortunadamente va creciendo muy fuertemente día a día, no solo acá a nivel local, sino también zonal, y que nos formamos un poco para tomar posición respecto del balotaje que va a tener lugar el próximo domingo, que nos parece sumamente trascendente. Como ustedes saben, nuestro partido a nivel orgánico ha tomado una posición de neutralidad en lo formal, y después sus dirigentes, para aquellos que pueden leer entre líneas, han dejado de expresar que con Milei de ninguna manera. Por citar un ejemplo, el presidente de la Convención Nacional, Gerardo Morales, ha dicho: vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, esas son sus palabras exactas, todo lo que esté a nuestro alcance para que Milei no gane. Pero nosotros como militantes creemos que nuestro rol es otro, que nosotros tenemos que dar siempre la cara, decir lo que pensamos libremente, con respeto, que la ciudadanía tiene que saber siempre cómo pensamos, y tenemos claramente una decisión tomada respecto del balotaje. No tanto en favor de un candidato, sino que creemos que no tenemos ningún punto de encuentro con el candidato Javier Milei. Nos ubicamos en las antípodas de todo lo que es su pensamiento, y por eso es que salimos a manifestarlo. Lo que son sus postulados y todas sus posturas respecto de la democracia, de Javier Milei, de cómo ha armado su partido, con quiénes, con Victoria Villarroel, que es negacionista, con gente que reivindica la dictadura, con gente, bueno, ayer veíamos a una de sus diputadas electas calificar de patriota a un dirigente neonazi, bueno, decir, todo eso que para nosotros es un horror y que como radicales nos ubica inmediatamente en la vereda de enfrente. Pero sobre eso ya han hablado referentes a otros partidos políticos, solo me resta decir que adherimos a eso. Pero no es solo eso. Lo hemos escuchado hablar de educación pública, y eso a los radicales para nosotros es un tema central, porque fuimos los radicales los que con la reforma universitaria posibilitamos el acceso universal y gratuito a las casas de estudio. Una universidad pública que ha sido ejemplo en Latinoamérica, que ha dado 5 premios Nobel, que ha dado figuras como René Favaloro, y un ejercicio práctico, yo digo, muy sencillo. ¿Quién de nosotros en Arequito no conoce 5 personas que hoy son profesionales y que de otra manera, si no hubiese estado el acceso universal y gratuito a la facultad, no podrían haber accedido? Yo, en mi caso, conozco mucho más. Mis hermanas, por ejemplo, son hijas de un empleado bancario, son hijas de un empleado bancario y hoy son profesionales. Tengo un amigo muy querido que es albañil y tiene a su hija a 2 materias de recibirse de contadora, y hay que ver, hay que preguntarle a él si para él la educación gratuita no es importante, si vale la pena luchar por eso o no. Recién mencionaba Favaloro y hablamos de salud pública, que ellos la visualizan como un gasto y que tiene que ser privada. Yo recién mencionaba a Favaloro, y ¿quién de nosotros no admira a Favaloro? Se recibió en la universidad pública, se fue a trabajar como médico rural, de ahí a la cúspide de la medicina mundial, pudo haber sido misionario, pero eligió volver al país, poner una fundación que salvó miles de vidas. Tenemos acá una arequitense que hace poco ha salido de ahí, y a muchos lo han tratado en forma gratuita. Miren la importancia que tiene eso. Y nosotros los argentinos tenemos la vergüenza de que el doctor Favaloro se suicidó, porque en épocas del menemismo, que Javier Milei tanto admira, y después, lamentablemente, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que siguió con esas políticas neoliberales, no se asistió a la fundación. Digo esto solo como ejemplo, se le negó, porque el Estado no debe intervenir, según ellos. Y nosotros, y lo dice Favaloro en su carta, se suicidó de la vergüenza. Eso nos debería dar vergüenza a todos los argentinos. La posición de Milei sobre Malvinas, bueno, eso realmente me parece inaudito. Nosotros, los que tenemos más de 50 años y que vivimos el conflicto, que un candidato a presidente, que un espacio político argentino diga que
los pueblos tienen derecho a decidir, en este caso los Kelper, que son todos ingleses, no sé por quién van a decidir, y que esa es la postura británica que han sostenido siempre. Y decir que admira a Margaret Thatcher, bueno, yo todo eso lo siento como un agravio, como un insulto al pueblo argentino, porque después no basta ir los 2 de abril a saludar a los excombatientes, que acá en Arequito tenemos 3 excombatientes, y después ir a votar a Milei. Me resulta francamente muy difícil de imaginar. Y bueno, muchísimas cosas más, ¿no? Pero sus declaraciones en torno a la economía, que también nos preocupa y muchísimo, porque sabemos quiénes son los que más van a sufrir. Decir, por ejemplo, que Brasil es un país comunista es una cosa increíble, un anacronismo, y además es nuestro socio comercial más importante, o decir que no van a comerciar con China, o que no van a favorecer los negocios con China, que eso en el mundo globalizado es una locura. Es un país que tiene 1.500 millones de habitantes, que nos compra más del 90% de la producción de soja. Todo eso se puede decir y puede parecer simpático en un estudio de televisión, como panelista de un programa, y decirlo alocadamente, pero después ya sostenerlo como candidato a presidente preocupa y mucho. El otro tema de la dolarización, bueno, se han expresado muchísimos economistas. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Loser, decía, bueno, que van a ser traumáticos los días siguientes en el caso de un triunfo de Milei, o la devastación económica argentina sobre la que advierten economistas internacionales. Porque no hace falta ser licenciado en economía para saber cuál es el horizonte cercano con una persona que dice que va a dolarizar la economía en un país que no tiene dólares. ¿Qué es lo que sucede siempre en nuestro país? Si él, y lo digo textual, dice que nuestra moneda es una mierda, y él gana las elecciones, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Va a ser una corrida muy fuerte contra el peso para comprar dólares. ¿Qué es lo que estiman? ¿Cuál es el valor que estiman los economistas? Entre 2.000 y 3.000 pesos el valor del dólar, porque la gran demanda de dólares en un país que no hay, todo el mundo corriendo con sus pesos a comprar dólares. ¿Y qué es lo que pasa en Argentina? Se traslada a precio. Eso es la historia de nuestro país. Y todos los que somos trabajadores cobramos en pesos. Entonces, votar a Milei es hacernos un gol en contra. Realmente, por supuesto que nuestro país no está bien, que hay muchísimas cosas que cambiar. Por supuesto que como podemos estar mucho peor, podríamos estar mucho mejor y deberíamos estar mucho mejor. ¿Y de qué forma vamos a estar mucho mejor? El día que podamos salir de esta grieta, el día que dejemos de ver al otro como un enemigo, el día que dejemos de insultarlo, el día que dejemos de agredirlo. Ya hemos tenido una presidenta que nos insultaba, nos agredía, nos humillaba, los radicales estuvimos en contra de eso. ¿Cómo vamos a estar a favor ahora de alguien de otro partido político que hace las mismas cosas y peores que lo que se hacía en algún momento? Por eso nosotros, como radicales, nos resulta muy difícil entender el voto Milei. A veces, charlando con la gente, me dicen, no, yo sé que, no estoy de acuerdo, yo sé que es un loco, pero en realidad yo odio a los kirchneristas. Y yo creo que hay que hacer una disquisición, hay que hacer una diferenciación. No todos los dirigentes, porque son de otro partido político, son todos iguales. Y yo creo firmemente que Sergio Massa no es lo mismo que el kirchnerismo. Nosotros hemos estado en contra del kirchnerismo y hemos peleado contra algunas políticas del kirchnerismo, en particular a mí en la 125. Pero para los que seguimos la política día a día, que nos gusta, que nos interesa, la gente no tiene por qué hacerlo, está preocupado por otros temas, por supuesto, pero nosotros lo tenemos que decir. Hay que recordar a la gente que Sergio Massa se fue del gobierno de Kirchner, fundó el Frente Renovador en 2013, lo enfrentó y le ganó en la provincia de Buenos Aires, y con ese triunfo en la provincia de Buenos Aires evitó la reelección de Cristina, porque en aquel momento se hablaba de la que necesitaba ganar esa elección de medio término de 2013 para tener la cantidad de legisladores suficientes, y Sergio Massa los derrotó en Buenos Aires, y en 2015 fue candidato a presidente
en forma independiente por el Frente Renovador. Es decir, son del mismo partido político, sí, pero no son lo mismo. Nosotros, desde el radicalismo, no queremos formar parte del gobierno de Massa. Nosotros creemos que tenemos que ser una alternativa, tenemos que estar con nuestros principios y valores, reformularnos como partido. Nosotros hace mucho que no presentamos un candidato radical a la presidencia, eso es una autocrítica que nos tenemos que hacer, ver qué es lo que hemos hecho mal y a partir del 10 de diciembre, bueno, posicionarnos.